¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentamos momentos de sufrimiento tan profundos, incluso cuando intentamos hacer todo bien? Hoy exploramos una de las historias más impactantes de la Biblia, la vida de Job. Una historia de pruebas, fe y finalmente restauración. Prepárate para descubrir cómo Job enfrentó lo inimaginable con una fe inquebrantable. Vamos a empezar. Job era un hombre conocido por su rectitud. Era íntegro, temeroso de Dios y se alejaba del mal. Además de su fe, Job era inmensamente rico. Poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, y tenía una gran familia con 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más respetado de Oriente. Pero Job no solo era rico en bienes materiales, también era rico en fe. Cada mañana ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, pensando, quizás haya pecado en su corazón. Este hombre vivía una vida que parecía perfecta. Pero como sabemos, las pruebas no eligen a sus víctimas según lo merezcan. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y Satanás apareció entre ellos. Satanás desafió a Dios. Job es fiel porque lo has bendecido con todo lo que tiene. Si le quitas sus bendiciones, te maldecirá en tu cara. Dios permitió la prueba, pero puso un límite. Satanás no podía tocar la vida de Job. Y entonces comenzó la primera prueba. En un solo día, Job perdió todo. Sus ovejas, sus bueyes, sus camellos, sus siervos y lo más desgarrador, sus hijos. Un viento poderoso destruyó la casa donde celebraban un banquete y todos murieron. Imagina ese dolor. A pesar de todo, Job se arrodilló y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Pero Satanás no se detuvo ahí. Volvió a desafiar a Dios. Sí, Job sigue fiel porque no ha sufrido en su propio cuerpo. Pero si lo golpeas con enfermedad, te maldecirá. Dios permitió esta segunda prueba, pero con una condición. Satanás no podía quitarle la vida. Job fue afligido con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Con un pedazo de cerámica rota, se rascaba mientras se sentaba entre cenizas. Incluso su esposa le dijo, «Todavía mantienes tu fe, maldice a Dios y muere». Pero Job le respondió con sabiduría, ¿aceptaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? Su fe permanecía firme, pero el dolor era abrumador. Al enterarse de lo sucedido, 3 amigos de Job vinieron a verlo, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio se sentaron en silencio durante 7 días y 7 noches, viendo el dolor de Job. Pero luego comenzaron a hablar, y su consuelo pronto se convirtió en acusaciones. Según ellos, Job debía haber pecado para merecer tanto sufrimiento. «El inocente no sufre así», le decían. Job, angustiado y buscando respuestas, defendió su integridad. «No he pecado. ¿Por qué me pasa esto?». Clamó a Dios en busca de respuestas, pero solo encontró silencio. Su dolor era tan grande que maldijo el día de su nacimiento. Ojalá nunca hubiera existido ese día. A pesar de su tristeza, Job nunca maldijo a Dios. Después de largas discusiones con sus amigos y mucho clamor, finalmente Dios respondió. Desde un torbellino su voz resonó. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Prepárate como un hombre, te haré preguntas y tú me responderás. Dios le recordó a Job su poder y sabiduría al crear el universo. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes comprender los misterios del cosmos? A través de estas preguntas, Dios no explicó el sufrimiento de Job, sino que le mostró la inmensidad de su poder y propósito. Job, abrumado por la grandeza de Dios, respondió con humildad, «Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Me arrepiento en polvo y ceniza». Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado con verdad y les pidió ofrecer sacrificios. Job oró por ellos y Dios restauró su vida. Le dio el doble de todo lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 bueyes y 1,000 asnos. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, conocidas como las mujeres más bellas de la tierra. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos. Esta historia no solo es de sufrimiento, sino también de restauración y esperanza. Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue teniendo un propósito mayor.